Para entender a la psicología se dice que hay que estar un poco loco. Hola, mi nombre es Rubén Calderón, psicólogo y terapeuta, y en este espacio develaremos los secretos de la psicología. Bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito, Psicoloco. Y pues bueno, si es la primera vez que nos ves, compártenos y coméntanos desde dónde nos ves para tener un poco más de seguimiento. Pues bueno, el día de hoy hablaremos de un tema creo que muy nuevo para mí, pero al mismo tiempo muy enriquecedor y creo que todos lo necesitamos. Entonces el tema de hoy vamos a hablar sobre autocuidado y cuidados colectivos. Y para esto tenemos a un gran invitado, al psicólogo Héctor Alejandro Vargas. Él es tallerista, conferencista, activista de psicología, director de una asociación para el desarrollo psicológico y aparte también es escritor de algunos artículos sobre la psicología. Entonces, pues sin más, pues bienvenido. Hola Rubén, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí, pues empezando esta nueva etapa de la parte profesional, de este espacio que es para todos y cultivarnos un poquito en temas de psicología. Claro. No, pues Rubén, de verdad muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es bastante enriquecedor y bastante padre que me hayas contemplado para estar aquí. Yo encantadísimo de estar en tu programa y pues como dices, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos conociendo y yo creo que la idea es llevar esta información a todas las personas que nos puedan escuchar, ¿no? Exactamente. Creo que este tema de autocuidados y cuidados colectivos a mí me llamó mucho la atención. Uno, porque es un tema del cual yo nunca había escuchado. Y creo que a lo mejor muchos tampoco no lo han escuchado, a lo mejor sí. Pero creo que sí sería bueno hablar un poquito de qué es el autocuidado, qué son los cuidados colectivos, para conocer un poquito más a fondo de este tema. Ok. Bueno, mira, los cuidados, bueno, los autocuidados y los cuidados colectivos, pudiéramos decir, en teoría, que son como nuevas formas o nuevas estrategias que se están intentando implementar para el cuidado de nuestra salud mental, porque sabemos, bueno, a fin de cuentas el tema de la psicología, nuestra salud mental, muchas de las veces por cuestiones como socioculturales o socioeconómicas se ven como un poquito limitadas, ¿no? O sea, no todas las personas tenemos acceso a una salud mental. Eso es como muy lamentable. Es por eso que se han buscado este tipo de estrategias que puedan ser un poco más accesibles para que las personas puedan gozar de una salud mental. Porque a fin de cuentas la salud mental y emocional es un derecho de todas las personas. Y por más que digamos que hay acceso para la salud mental, la realidad es otra y no todas las personas tienen acceso. Entonces se buscan este tipo de estrategias de difusión para que las personas puedan tener algunas estrategias que puedan implementar sobre sí mismas, como lo es el autocuidado, o sobre las personas con las que conviven, que son los cuidados colectivos, ¿no? Entonces podemos entender, por ejemplo, el autocuidado como estas estrategias de cómo buscar por mí mismo mi propio bienestar, ¿sí? Sabemos que a fin de cuentas el autocuidado lo podemos entender como también una parte de responsabilizarnos de cómo yo me voy a cuidar sobre las situaciones que me estén pasando, ¿no? Sabemos que habrá algunas situaciones que podamos nosotros como ir previniendo. El autocuidado es una prevención. Sabemos que la prevención se divide en 3 niveles. Pudiéramos entender que la prevención es como primaria en el tema de autocuidado. ¿Por qué? Porque antes de llegar como a una problemática, pues puedo hacer ciertas actividades, ciertas estrategias que me ayuden como a intentar no llegar como a alguna situación como más grave. ¿Tú crees que es necesario primero para tener un buen manejo de unos cuidados colectivos? Primero tener el autocuidado. Mira, son como una mancuerna. A fin de cuentas, sin una no podemos la otra. Por eso si te fijas, mi intención de manejarlos como juntas. No es solo cuidarme, no es solo cuidar a los otros, sino cuidar como si fuera, ¿cómo le podemos decir? Como un circulito, ¿no? Si yo me cuido, cuido a otras personas, si las otras personas se cuidan, me cuidan a mí también, ¿no? Entonces es como una estrategia de llegar al bienestar. Acuérdate, por ejemplo, la OMS está manejando que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar integral.
Aquí cambia mucho como el paradigma y aquí entran este tipo de estrategias o alternativas que nos ayudan a entender que, bueno, para yo tener salud no significa no estar enfermo. Significa mucho más que eso, ¿no? Que no solo es como no estar enfermo, sino de verdad estar bien, ¿no? Entonces, parte de los autocuidados y cuidados colectivos es llegar a este bienestar, llegar a sentirnos cómodos y sentirnos bien como personas. ¿Cómo ves? Sí, creo que es muy importante. Se me viene mucho a la mente la frase de no puedes dar lo que no tienes. Ajá. Entonces, yo pienso que cuando es como cómo acompañar a una persona emocionalmente si tú no conoces tus propias emociones, si tú no te acompañas primero a ti. Entonces, a eso me refiero un poquito, pero como dices, van de la mano, porque obviamente también el que cuiden de ti es como amar y amarte, Ajá. y sentirte amado también de esa forma. Y a mí me viene mucho la frase de Erickson, que hablaba en el libro de terapia transaccional, intergeneracional más bien, hablaba un poquito sobre este tema de todos los seres humanos tenemos una necesidad de amar y de ser amados. Entonces, pues creo que como tú dices va mucho de la mano, pero hablando mucho de los autocuidados y cuidados colectivos, ¿cómo saber si estoy teniendo un buen proceso de autocuidado y cómo saber que estoy cuidando de los otros bien? Porque, por ejemplo, en un sistema familiar, por ejemplo, en una familia, ¿cómo saber que estás cuidando correctamente a tu hijo? Creo que es el miedo de muchos papás, el saber si estoy haciendo bien, si estoy cuidando a mi hijo de una manera tranquila y sana. Entonces, ¿cómo podemos identificar que estamos teniendo un buen uso de estos cuidados? Ok. Yo creo que tu pregunta es como bastante clave porque a fin de cuentas los autocuidados y los cuidados colectivos varían dependiendo de la persona. Si te fijas, no podemos sacar un listado de formas o estrategias para que todas las personas puedan cuidarse. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ¿no? Imagínate que uno de mis estrategias de autocuidado es hacer yoga, ¿no? Pero si yo te digo, haz yoga, pero a ti te estresa hacer yoga, eso no va a ser ya un autocuidado para ti. Al contrario, te puede detonar alguna otra circunstancia, ¿no? Que en lugar de llevarte el bienestar, te va a llevar a un malestar, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que como personas, justo como dices, pues tenemos que conocernos, aprender a escucharnos, conocer nuestras necesidades, escucharlas, atenderlas, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar nuestras estrategias de autocuidado? Principalmente conocernos, ¿sí? ¿Qué actividades, qué cosas, qué personas nos hacen sentirnos bien, nos hacen sentirnos cómodos, nos hacen sentirnos escuchados o amados, ¿no? Esa es una de las claves que nos van a ayudar a encontrar nuestras estrategias de autocuidado. Sí podemos decir que hay como bases que pueden ayudarnos a identificar nuestros autocuidados. Por ejemplo, las cuestiones de salud, ¿no? Estamos hablando de, básicamente, para el autocuidado en el tema de salud, pues debe de haber principalmente higiene, ¿no? Debemos de conocer cómo nos cuidamos de forma, dándole como a esa tirada del tema de la higiene física, higiene mental, ¿sí? Entonces, esa es como una de las estrategias, ¿no? En la cuestión del cuidado físico, pues obviamente tenemos que activar el organismo, ¿sí? Podemos manejarlo como ejercicio, podemos manejarlo como activación física, ya dependiendo de la persona. Aquí, por ejemplo, no se trata de decirles, tienes que hacer ejercicio. Depende mucho como de la persona, de la dinámica de su vida, de sus estrategias, de cómo afronta sus situaciones, etc., para que determine cuál va a ser su autocuidado, ¿sí? Porque debemos entender que el autocuidado es como esta primera fase que nos va a llevar al bienestar, que si no la tenemos, no vamos a poder buscar ayuda para otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la salud mental, ¿no? El autocuidado es conocerse, pero si conozco que no sé mis emociones, entonces claro que ya no entraría en el tema del autocuidado, ya tendrías que irte como a otro nivel, buscar ayuda, en este caso profesional, para que te ayuden a conocer tus emociones. ¿Qué necesitamos para brindar cuidados colectivos? Okay. Mira, para el tema de cuidados colectivos específicamente, yo creo que hay 3 aspectos primordiales para manejar un buen cuidado colectivo, ¿no? El primero es la empatía, porque justo como dices en el ejemplo, pues a fin de cuentas la empatía nos ayuda a entender las necesidades de otras personas, ¿no? Entonces,
hay que aprender cómo a manejar el tema de la empatía, a saber también poner... Porque una cosa es, por ejemplo, salir a la calle y decir buenos días a las vecinas, vecinos que vemos caminando, y otra cosa es como salir y verlos feos o reclamarles, si te fijas, como esos pequeños detalles hacen un cambio sustantivo en la comunidad, a fin de cuentas. Entonces yo creo que también es importante pues visibilizarnos como que somos una sociedad, porque a veces nos manejamos mucho desde el individualismo. Entonces, bueno, no, entendamos que la persona que está pasando es una persona y pertenece también a la sociedad. Entonces merece un cuidado, merece un respeto, y qué mejor que pues también la otra persona entienda eso de mí, ¿no? Eso ayuda como a ir equilibrando un poquito. Y bueno, el último aspecto que considero también bastante importante es el de la escucha activa. Tenemos que aprender a escuchar a las otras personas. La escucha activa, a fin de cuentas, termina siendo como esta condición que vamos desarrollando poco a poco. Claro que es una habilidad, pero la tenemos que ir como desarrollando para de verdad escuchar las necesidades de las otras personas. Muchas de las veces las personas no sabrán expresar sus necesidades, o es más, ni siquiera las conocen, pero por medio de la escucha activa podemos ayudar a las otras personas a que vayan determinando estas necesidades y nos ayuden de forma colectiva al cuidado. Pues completamente de acuerdo, como tú dices. Y creo que sería muy importante si nos pudieras compartir, claro, qué experiencias tú has tenido, a lo mejor en la parte profesional o en la parte personal, sobre estos cuidados colectivos y autocuidado. Sobre mi experiencia, por ejemplo, mi experiencia personal, ¿no? Yo en lo personal he manejado como estas cuestiones y me han ayudado como a ir determinando qué necesito mejorar, qué necesito trabajar, por ejemplo, en el lado psicológico, o estas formas también de ponerle un límite, ¿no? Porque sabemos que luego la sociedad nos va absorbiendo, nos va exigiendo o hasta sobreexigiendo como tiempo, esfuerzos, ¿sí? Entonces, qué mejor que por medio del autocuidado, algo muy personal, me ayudó como a ir delimitando poco a poco. Claro que no se crean, ¿eh? No es como muy fácil, pero la idea es empezar poco a poco a ir delimitando. Yo lo que empecé a hacer es básicamente, y les recomiendo esto, pues hacer como un listado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué merezco? ¿Qué quiero? Este listado nos va a ayudar también como a ir identificando estas necesidades e ir identificando como las estrategias para cuidarme, ¿no? Ok, va, necesito como en la cuestión de salud física, obviamente que son, no sé, los chequeos, ¿qué más necesito? No, pues activación física, sí, mi alimentación, sí, en la cuestión de salud mental, ok, si estoy viendo que, no sé, X personas en lugar de ayudarme a sentirme bien me están jalando, me están haciendo sentir mal, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo me voy a cuidar y cómo voy a cuidar a las otras personas, ¿no? Entonces, esto fue como una de las formas que yo poco a poco me fui involucrando en el tema. Y otro de los aspectos bastante importantes es que, bueno, como bien lo mencionaste, yo me manejo mucho desde el activismo. Y el activismo, las personas que somos activistas lo identificamos, pero existe un desgaste integral bastante grande porque nos estamos involucrando en temas sociales que obviamente son problemáticas, ¿no? Entonces, claro que te desgastan a sobremanera. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que, ok, estoy dando mucho de más y yo no me estoy como cuidando en este proceso. Lo podemos ver mucho, hay muchas personas que llegan hasta a enfermarse, llegan a tener que salirse del activismo. ¿Por qué? Porque el activismo te absorbe. Tenemos también que aprender a ponerle un límite al activismo por salud, ¿no? Integral, ya no solo mental, de todo tipo. Y uno de esos límites pues es el autocuidado. ¿Cómo me voy a cuidar yo? ¿Cómo voy a cuidar a mi equipo? Al equipo con el que trabajo en el tema de activismo, para que no nos sobrepasen las situaciones, ¿no? En temas de violencia, por ejemplo, es muy notorio que existe este tipo de síndromes, ¿no? Situaciones que te van desgastando de más, y una de las estrategias básicas es el autocuidado. Saber qué hacer para cuidarte y que no te sobrepase, o hasta qué límite meterte en el tema del activismo, ¿no? Entonces, esto ha sido como a grandes rasgos como estas estrategias. Como psicólogos, psicólogas, no me dejarás mentir, también es un desgaste todos los procesos psicológicos. Sí. Entonces tenemos también que aprender a poner un alto, un límite en todos estos procesos,
porque estamos en constante trabajo y es un trabajo pesado, ¿sí? Entonces tenemos también que aprender a cuidarnos en todos estos ambientes, ¿no? Saber qué hacer para que no me sobrepase. Entonces, si te fijas, esto, pues los psicólogos y las psicólogas podremos como guiar a las personas a que determinen sus estrategias, pero las mismas personas las pueden hacer sin necesidad de una guía, ¿no? Que es por eso lo importante de que este tema llegue a más personas para que vayan identificando cómo hacer para cuidarse. Sí, creo que sí es esta parte muy importante. Por ejemplo, yo, en la parte personal, todos los domingos son para mí. O sea, yo todos los domingos trato de dedicarme una hora a mí. Obviamente hay otras horas en la semana que me dedico a mí, pero yo soy de que el domingo es ponerme a ver una película con algo de botana y olvidarme de todo. Otra forma de autocuidado, por ejemplo, yo utilizo mucho cuando traigo como una carga emocional después de venir de trabajar, pues por parte de ser miembros que ayudan a la salud mental, yo veo caricaturas. Y a mí me encanta ver caricaturas porque el ver algo tan tonto, tan burdo, tan que no te lleva a pensar mucho, no te lleva al drama, no te lleva a la desesperación como las novelas, es algo que a mí me libera muchísimo. Y esto me ayuda mucho como a relajarme un poquito y decir, todo va a estar bien. Y por ejemplo yo en la parte profesional, por ejemplo yo he trabajado con padres de familia y cuando trabajamos con padres de familia normalmente van más mamás que papás. Entonces pues el mundo de las mamás es, no tengo tiempo para mí. Todo el tiempo que yo tengo destinado es hacia mis hijos. Todo el tiempo es hacia la casa, todo el tiempo es hacia esto. Y algo que yo les comentaba, y era una frase que dijo una colega mía, mi compañera de trabajo, o sea, una psicóloga que tiene muchísima experiencia, dijo una vez una frase que a mí se me quedó y la he utilizado en cada taller que doy con los papás: no olvides que existes. No olvidar que existes. Claro. Entonces, hay un tema que yo les hablo sobre el proyecto de vida. Tu proyecto de vida. ¿Qué quieres hacer tú para tu vida? A veces una vida con tus hijos, pero no planeas una vida sin ellos, pero en algún momento se van a ir. Entonces ve pensando qué vas a hacer cuando se vayan. No se están yendo ahorita, pero sí haz cosas por ti, que no tengan que involucrarse ellos, que son cosas que tú necesitas, que tú quieres hacer y que no necesitas de ellos. Claro, verlo como mancuerna, ¿no? Exactamente. Como cuidarte a ti y cuidar a las otras personas. Entonces yo les puse una dinámica en la cual fue una técnica de relajación, de respiración, y les puse música. Le puse la canción del Titanic en piano. Entonces, la canción dura 3 minutos. Se relajaron muchísimo las mamás. Les dije, ¿ya ven? ¿Lo necesitaban? Y muchas, sí. Y yo, ¿ves? Fueron 3 minutos. No necesitaste no necesitaste muchísimo tiempo, no necesitaste hacer gran cosa, más que solamente cerrar tus ojos y respirar en ese momento, darte la oportunidad. Y es lo que yo les digo, fueron 3 minutos. Y bueno, me gustaría que, pues a todos los que nos ven en redes sociales, pues que si nos pudieras compartir un poquito de algunas sugerencias, algunas recomendaciones para tener en cuenta esto del autocuidado y cuidados colectivos. Va, pues bueno, ¿qué les podría recomendar o qué tips les pudiera dar? A fin de cuentas, bueno, espero de antemano que con este audio nos motivemos, nos incentivemos, ¿verdad? A entender que, bueno, el autocuidado y los cuidados colectivos son necesarios, son básicos para nuestro bienestar. Es por eso que espero que a partir de aquí se sientan como bien motivados, bien motivadas para empezar a iniciar este proceso de conocimiento y cuidados. Entonces yo creo que un primer paso para llegar al autocuidado es, uno, pues conocernos, como bien lo platicamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Les recomendaría hacer como un listado, ¿no? De qué cosas hago ya para cuidarme, qué necesidades tengo, ¿sí? Empiécense a conocer un poco más detalladamente, que luego a veces creemos que nos conocemos, pero
a veces es importante literal darnos estos 5 minutitos, sentarnos, escucharnos, escribir, para de ahí empezar como a determinar qué estrategias sí nos sirven, cuáles de plano no nos están sirviendo, porque luego muchas de las veces creemos que nos sirven las estrategias, pero terminan hasta perjudicándonos. Un ejemplo, antes yo, cuando inicié como este proceso de autocuidado, yo creía, bueno, siempre le daba como 1 o 2 horas antes de dormir como a estudiar unas cosillas, ¿no? Entonces, todos los días me levantaba muy temprano. Cuando empecé a hacer este tipo de estrategias me di cuenta que eso de estudiar, en lugar de ayudarme, me estaba perjudicando porque claramente ni siquiera estaba durmiendo bien. Entonces no rendía, había como situaciones así, pero yo no lo identificaba. Hasta que plasmé estas cuestiones me di cuenta que había algo que cambiar. Entonces, cuando hagan ustedes este listado van a identificar, uno, las cosas que sí les sirven, cuáles pudieran modificar y cuáles necesitan implementar o necesitan agregar a su repertorio o a sus habilidades como de autocuidado, ¿no? Eso sería una. Y yo creo que con esto podemos empezar mucho y darse el tiempo como de verdad pensar en sí para trabajar los temas de autocuidado y obviamente también los de cuidados colectivos, ¿no? Sí. Pues bueno, pues siempre agradecidos con nuestros invitados por mostrarnos un poquito de quiénes son. Pues yo quiero hacer entrega de un pequeño regalo. Ay, muchas gracias. Para que no te olvides la importancia y el valor que tu voz puede tener. Y pues bueno, yo siempre agradecido pues, por darte la oportunidad y pues que este proyecto va a seguir con muchísimos invitados más, entonces estén al pendiente. Este fue el primer episodio, pero habrá muchísimos más, entonces estén muy al pendiente. Pero me gustaría que nos compartieras un poquito de tus redes sociales, donde te pueden encontrar las personas, por si tienen un poquito más de duda, o a lo mejor tú los puedas orientar quizás. Claro, con todo gusto, si quieren que les apoye, por ejemplo, en ese proceso del tema de autocuidado, sin problemas, mándenme un mensajito. En redes me pueden encontrar, bueno, en Instagram estoy como Héctor Vargue, o pueden también encontrar las redes sociales de la organización civil, que es Acción para el Desarrollo Psicológico, o ADEP. Entonces ahí nos pueden encontrar con toda confianza, mándenme un mensajito, les puedo echar la mano si tienen dudas específicas en el tema de autocuidado o cuidados colectivos, sin problemas lo podemos trabajar, porque yo creo que parte del cuidado colectivo es darnos estas herramientas. Y si ustedes están involucrados en temas como de activismo o su chamba o las actividades diarias que hacen son agotadoras, entonces es primordial que empiecen a trabajarle el tema de autocuidado. Entonces sin problemas les podemos echar la mano. Pues bueno, pues muchas gracias por brindarnos este tema. Y pues bueno, a ti que viste este episodio, no te olvides de darle like, guarda el video si te sirvió muchísimo y pues compártelo con otras personas que les pueda ayudar. Y pues te sugiero que sigas todas nuestras páginas en Facebook, en Instagram y en YouTube como Podcast Psicoloco. Y pues estos episodios se van a estar subiendo únicamente a YouTube, pero se subirán algunos fragmentos a lo que es Facebook e Instagram para que estén al pendiente y vayan a seguirnos y a suscribirse para que puedan ver este episodio. Entonces, pues sin más que decir, pues yo pues, le doy las gracias al invitado por esta oportunidad y pues sin más que decir, pues hasta la próxima. Se despide psicólogo Rubén Calderón. Podemos repetir, creo. Desde la pregunta. Yo no tengo un equipo de producción, solamente soy yo. Y Eres bueno, todo tu equipo. claro. ¿Sí? ¿Sí está grabando? Entonces,